Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras, compañeros, hemos venido anunciando que para los días 7, 8 y 9 de este mes, que son lunes, martes y miércoles de la próxima semana, se abre una nueva etapa de credencialización del INAPAM para todos los adultos mayores de 60 años del Sindicato Mexicano de Electricistas y de sus familias, de su esposa quizás. Ahora ha cambiado un poco la forma de credencializar. Hasta eventos anteriores asistíamos a Antonio Caso 45, entregábamos nuestros requisitos y de inmediato nos entregaban la credencial del INAPAM. Ahora, al cambio del director del INAPAM, las cosas han cambiado un poco. Ahora 7, 8 y 9, a partir de las 10 de la mañana, hay que entregar los requisitos que son original y copia de la credencial de elector y la del CUR y 2 fotografías tamaño infantil. La representación de jubilado lo recibe, acude al INAPAM y 8 días después nos van a hacer entrega de estas credenciales. Repito, a partir de las 10 de la mañana, los días 7, 8 y 9 de la semana que entra, este mes de abril. El día de ayer, precisamente, ya lo citaba nuestro compañero Gerardo Avelar, asistimos a una cita que teníamos ya programada con el SAE, virtud del evento que hicimos el 3 de marzo, Insurgente Sur 1931. Ayer nos dimos cita para cumplir con ese compromiso en la avenida Cuauhtémoc 1473 y estuvimos presentes los compañeros Fernando Oliva, secretario del Trabajo, Miguel Márquez Ríos, secretario de Fomento de la Salud, Gerardo Avelar, secretario de Actas y Acuerdos, compañero José Antonio Mazán, secretario de Jubilados, y el compañero Rafael Ramírez Grijalva, secretario del Servicio Médico, todos ellos pertenecientes a la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y también hicimos acto de presencia, la Comisión de Trabajo que me honra coordinar, y nuestros compañeros Cayetano Ávila, representante propietario, Juan Rivera, representante propietario, Jerónimo Ramírez, representante propietario, Francisco Javier Gutiérrez Aguilar, representante propietario, Lorenzo Díaz Romero, representante propietario, José de la Cruz, representante propietario, y Carlos Jiménez también, representante propietario. Debo decir de manera puntual que como seres humanos que somos, a veces discrepamos en la idea, en la forma y a veces en el fondo de los problemas que atendemos, pero abiertamente lo digo, me siento muy honrado de pertenecer al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque ayer fue una prueba muy clara de que por encima de las posibles discrepancias o diferencias que tengamos, cuando atendemos asuntos del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los trabajadores en la resistencia de los compañeros jubilados, hacemos un equipo solo, un equipo unido y luchamos por resolver la gran problemática que tiene este sindicato. Mi reconocimiento a todos ustedes y a nuestros compañeros que estuvimos ayer en el SAE, compañeros y compañeras. Ya Gerardo Avelar tocó lo correspondiente a las cartas designatarias, que siendo un tema da para distintos ángulos del tema, como ya nos expresó a la perfección Gerardo Avelar. Sin embargo, hay un asunto que mis compañeros de la dirección van a ampliar, porque tenemos dos ángulos del pase de supervivencia. Uno, que por alguna circunstancia, motivo o razón, nuestros compañeros no pudieron pasar el evento de supervivencia. Luego entonces se va a señalar un periodo extemporáneo para pasar la supervivencia y los trabajadores y trabajadoras jubilados agremiados a nuestro sindicato no tengan problemas para seguir cobrando sus catorcenas que corresponden.
compañeras y compañeros, y de la misma manera se va a establecer la etapa para el pase de supervivencia para aquellas compañeras y compañeros jubilados que teniendo salud precaria, estén hospitalizados y que estén incapacitados para asistir a los eventos de supervivencia. Se les señala el día para que se pueda pasar la supervivencia a partir del compromiso que se estableció en el punto 6 de la minuta del 3 de marzo. Esto fue planteado ayer por el sindicato y la respuesta es esa. Se van a señalar los tiempos y las formas para poder pasar la supervivencia y garantizar, insisto, el pago de nuestras catorcenas de cuotas de jubilación. También se tocó un asunto que es muy importante, en tanto que los que están atendiendo la zona de concurrencia de Luz y Fuerza son incapaces, no conocen, son abusivos, se exceden y han ido a cortar energía a nuestros compañeros jubilados de manera intencional y sin atender a los razonamientos de los jubilados o de sus familiares. Y entonces se plantea el asunto de que el SAE una vez se comprometa a resolver a fondo el asunto del suministro de energía eléctrica, el no pago mientras no se exceda de lo que establece la cláusula 95, que son 700 kWh por trimestre, y no seamos objeto del corte mismo. Se planteó así ayer y se plantea también que hay que evitar, a través de una posible facturación con una identificación que puede ser la letra J, para que nos quitemos una vez por todas de esa situación tan penosa que nos ocurre. Y también se ha planteado el asunto de que por el conocimiento que tiene el SAE de todas las jubiladas y jubilados que tenemos derecho a la prestación de la cláusula 95, puede establecerse un documento a partir del criterio de una carta personalizada para que nuestros compañeros jubilados y jubilados que tengamos ese asunto y que lleguen a nosotros, personal de CFE o los contratistas, podamos enseñar la carta personalizada en la que CFE nos releva de cualquier pago y de cualquier corte de energía eléctrica. Compañeros y compañeros, un asunto que ha venido siendo una demanda de ustedes, un reclamo de ustedes, es cuando se imprime lo que es la hoja de percepciones, deducciones y saldos. Ahora el formato del SAE es que imprimamos, nos salen impresas dos hojas de percepciones y deducciones, no así de saldos. El sindicato ha hecho un puntual reclamo de por qué se cambió ese formato único que teníamos en una hoja donde estaban señaladas las percepciones, deducciones y saldos. La respuesta del SAE ha sido que a partir de la aprobación de la ley fiscal de diciembre del año pasado, ahora les exigen a ellos comprobantes fiscales digitales y para tal efecto separan la información de percepciones, deducciones y saldos, y por eso se nos entregan dos hojas. Sin embargo, el sindicato ha sido muy puntual en el reclamo y dice: no estamos de acuerdo porque con eso se ha deslocado la información. Tenemos ahí un disloque porque inclusive cuando nosotros observamos y hacemos nuestras cuentas de los saldos a favor o en contra, ya sea digamos del programa habitacional o del fondo del ahorro, no coinciden en todo caso los montos de saldos que se podían especificar con lo que tenemos nosotros, y más aún de ello, hay cosas que no se reflejan en los saldos, no se reflejan en los montos, y entonces el trabajador no tiene manera de poder satisfacer su necesidad y su información. En ese sentido, insisto, a reserva de que se amplíe la información, podemos decir que la próxima catorcena se debe de normalizar, se va a normalizar el asunto de las hojas de percepciones y deducciones para que tengamos una información plena, veraz, que nos garantice que los que nos están descontando a favor o en contra se refleje precisamente en las hojas de percepciones y deducciones. En esa próxima catorcena también, ya lo hemos venido informando desde hace 2 catorcenas más, que en esta misma catorcena que se avecina para el próximo lunes, 7 de abril, va a haber un pago de incremento a las cuotas diarias de jubilación a razón del 3.97 conforme al índice nacional de precios al consumidor, pero que
prorrateándola y haciendo las operaciones de los impactos contractuales como derechos adquiridos, se va a reflejar en un aumento de manera generalizada, con sus particularidades de cada uno, del 6.132% de esta situación del incremento de las cuotas de jubilación. Otro asunto que de vital importancia es que ahora que fuimos a pasar la supervivencia al SAE, nos entregaron la forma 37 que nos sirve para hacer la declaración del impuesto. Y nuestros compañeros que recibieron estas formas han descubierto que no hay coincidencia, no hay orden en tanto los ingresos anuales que percibimos hoy por parte del SAE para poder hacer nuestra declaración. Ayer mismo también pusimos en la mesa este asunto, porque voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, a un compañero en el 2009 tiene ingresos 459.205 pesos, en el 2010 544.000, en el 2011 586.572. Ojo, aquí quiero que se ponga atención. En el 2012 tiene un ingreso de 613.060 pesos y en el 2013 tiene un ingreso de 610.000 pesos, lo cual quiere decir que entre el 2012 y el 2013 hay una diferencia menor de 3.000 pesos, es decir, en 2013 se cobró menos que en el 2012, cosa ilógica, porque hubo incrementos en las cuotas de jubilación y por tanto no debe de valer esta información. ¿Por qué razón? No solamente porque es un error del SAE o porque nos tiene que dar una explicación a través de su despacho jurídico y de su despacho fiscal, porque si nosotros hacemos una declaración con estos datos podemos caer en delito, porque acuérdense que cuando hacemos la declaración fiscal estamos responsabilizándonos de decir verdad, y si nosotros hacemos una declaración que no es verídica, entonces nos vamos a ver que a través de esas inconsistencias cometemos el delito de no declarar a toda perfección y con toda transparencia. Ya hicimos el reclamo, insisto, y la situación es que nos van a responder con un criterio fiscal, pero independientemente de que se nos responda con un criterio fiscal, estamos diciéndoles a ustedes, compañeras y compañeros jubilados, que si están en esta hipótesis de un ingreso menor durante el año 2013 con correspondencia al año 2012, pasen a la Prosecretaría de Jubilados en el tercer piso o a las oficinas de la representación en Antonio Caso número 45 para poder ilustrar ante el SAE todas estas inconsistencias, no caigamos en delito, y si hay error, que se resuelva el error para que los trabajadores podamos transparentar nuestras declaraciones del impuesto. Ahora bien, desafortunadamente, en nuestra existencia, ya es una existencia larga, hemos enfrentado asuntos de fallecimientos de nuestros familiares, y quizás mañana nuestros familiares van a enfrentar asuntos de fallecimiento de nosotros. Y por la pena que sufrimos, la pena que nos embarga, y el abuso y los excesos que cometen las agencias funerarias, nos hemos visto en la circunstancia de que no solamente tenemos la pena del fallecimiento, sino tenemos la pena del abuso, el exceso de las agencias funerarias, y nos metemos en un berenjenal, incluyendo la posibilidad de la expedición del acta de defunción o cuando menos del certificado de defunción. Con los compañeros Gerardo Avelar, secretario de Actas y Acuerdos, y el compañero Israel Núñez, secretario de Economía y Estadística, estamos en prácticas, solamente en prácticas. Es un proyecto que se tiene, ojalá lo podamos desarrollar, para que a través de una agencia debidamente autorizada por su registro federal de causantes y todo, podamos
en estos casos que nos embarga la pena, que estamos obstruidos, ¿no? Estamos bloqueados por la pena que nos embarga, podamos hacer un proyecto para que esta agencia, conjuntamente con la que brinda servicios portuarios, puedan agilizar todo el trámite que se deba de hacer, en tanto la inhumación o cremación de que se trate, y nosotros podamos atender precisamente todo el dolor y todo aquello que está en nuestro alrededor con nuestra familia. Esto lo estamos mostrando porque es un anteproyecto que ojalá lo podamos responder, porque vamos a sacar copia de esto para poderlo repartir y veamos si es beneficio o es de beneficio para nosotros cuando tengamos un acontecimiento de esta índole, compañeros y compañeros. Ahora bien, también de manera permanente hemos venido informando a ustedes de cómo, a partir de un acuerdo de asamblea del 6 de noviembre, el grupo de jubilados acordó impulsar, promover y firmar una demanda, una petición y demanda en contra del SAE, y ahora yo digo, no solamente en contra de ellos en caso de demanda, sino también en contra de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda, una petición de aplicar la prestación de la cláusula 98 fracción quinta, que es el programa habitacional. Y muchos de ustedes ya han asistido a firmar estos formatos. Algunos no lo han hecho, les pedimos que lo hagan, ustedes van a ver por qué. Porque tenemos que peticionar la aplicación de esa prestación de manera formal. Hemos asistido, ya lo cité la vez pasada, a todas las divisiones, en algunas de ellas hasta dos oportunidades, y también hemos asistido a localidades donde hay colonia electricista, llámese Meca, San Lorenzo, Sayula, Culhuacán, Pirámides, etcétera, para promover esta petición y demanda, y tenemos una muy decorosa cantidad de firmantes para ello. Y habíamos señalado para el día de ayer, para el día de mañana, la presencia nuestra en Insurgente Sur 1931 para entregar la petición formal al SAE. Y platicando ayer con algunos compañeros de la dirección, incluyendo al compañero Israel Núñez, secretario de Economía, sucede que ayer nos enteraron el mismo SAE que de la Semana Santa se van a ir de vacaciones. Luego entonces, van a dejar ahí un personal ahí para asuntos menores. Luego entonces se ha pretendido, se piensa, se propone, y ojalá se apruebe, yo creo que sí, que este asunto de entregar la petición a SAE y después a Energía y a Hacienda la pospongamos para después del pase de vacaciones que se tiene en calendario, y que señalemos una fecha para que sea como último día de la firma de los formatos de petición y de demanda. Se señala que pueda ser como último día el día 2 de mayo. El día 2 de mayo se da como fecha última, como ultimátum, para todas aquellas compañeras y compañeros que no hemos pasado a firmar nuestra carta poder y la petición del programa habitacional. Entonces, como estoy diciéndolo, para el día de mañana no se asiste al SAE, se pospone para hacer la presentación de nuestra petición para el mes de mayo. Mañana no estaremos en el SAE, y sí podremos estar a partir de mayo, después de que terminemos de firmar nuestras demandas y cartas poder, el 2 de mayo. La fecha se dará a la brevedad posible para que no pierda efecto estratégico ni político la demanda que vamos a establecer, en tanto que, de acuerdo al artículo 5 del decreto de extinción de luz y fuerza, dice que el gobierno garantizará el pago de las obligaciones otorgadas, y será Hacienda, Energía, otorgarán recursos al SAE de acuerdo a las necesidades previsibles para cumplir con todos los derechos que tienen los trabajadores jubilados agremiados a luz y fuerza con cargo al presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, como se observa, tendremos que entregar, perdón por la insistencia, esta petición ante el SAE
ante la Secretaría de Energía y ante la Secretaría de Hacienda el próximo mes de mayo, compañeras y compañeros. La otra cuestión que habrá que informar es, aun cuando suene redundante, aun cuando suene repetitivo, es que el asunto no es menor, por eso se redunda, por eso se replica, porque lo que se acaba de firmar el 18 de marzo, lo que se acaba de aprobar el 18 de marzo en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, es ni más ni menos un ataque certero por parte de los neoliberales, un ataque salvaje a los derechos de los trabajadores jubilados y pensionados. Ellos dicen rondamente, se acaba de aprobar una pensión universal. Bueno, pues puede pensarse que está bien, ¿no?, que el gobierno es dadivoso, comprende a los trabajadores, pero ello encierra una trampa, un engaño, una perversión. Fíjense ustedes que los 580 pesos que se ofrecen como inicio de la pensión universal, pues no es nada decoroso para ningún jubilado, pensionado o algún adulto mayor. Y tampoco es cuando dice el gobierno y los compañeros legisladores, los señores legisladores, que se va a aumentar gradualmente esta pensión para llegar al 2018 con 1.092 pesos de pensión. Pues tampoco es digno, no es decoroso. Pero lo decíamos la vez pasada, pero no se hace con los dineros del erario público federal, con los recursos del erario público federal. Se trastoca, se disloca el fondo de vivienda del Instituto de Fomento a la Vivienda, que está en el 5%, de ahí se le quitan 3 puntos porcentuales, se hace un fondo mixto, y de ese fondo mixto que brindaron los trabajadores, que queda en el 2%, se tendrá que pagar el seguro de desempleo o la pensión universal. Primero, si con el 5% es muy difícil que los trabajadores apliquen el préstamo de una vivienda digna, ahora con el 2% pues prácticamente está negada la posibilidad. Pero es un vil atraco, es un vil despojo, como pagar una pensión universal o un seguro de desempleo con los propios recursos de los trabajadores. Pero más allá de eso, compañeras y compañeros, está la perversión, porque dentro de lo que se señala para poder estar en la pensión, está lo que dice aquí: garantizar que el derecho de la pensión se otorgue a cualquier persona, pese a que éstas sean sujetos o derechos de otro tipo de pensión. Es decir, no está vedado para nadie la pensión universal, aunque tengamos una jubilación o una pensión. Y bueno, podría decir casi así, bueno, pues que a todo dar, voy a tener una tercera pensión. No, lo que se esconde detrás de esto, que pretende ser dadivoso, exceso para los trabajadores, es una perversidad y pretende ser un atraco, porque nos piensan llevar, y ya lo hemos venido citando casi permanentemente, nos piensan llevar a una pensión universal única, pero que no es a la alta, que es a la baja, como estamos viendo los 580 pesos y los para el 2018. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahí viene ya, ahí está lo que veníamos planteando Almazán, el secretario general, Magallín, veníamos planteando ese ataque y ya lo tenemos a la vista. Porque lo tenemos a la vista, compañeras y compañeros, es necesario que nos ubiquemos en la realidad cruda que estamos viviendo y lo que vamos a vivir los jubilados, pensionados y adultos mayores. Hay que pasar del discurso a la acción. Hay que tratar de articular y cohesionar a los jubilados, pensionados y a todos los adultos mayores en todo el país. Hay que tener un ambicioso proyecto para que las asociaciones, federaciones y confederaciones podamos construir un frente amplio nacional de jubilados y pensionados. El ataque es para todos, así puedan pertenecer su asociación o su federación o su confederación a cualquier partido. Estos neoliberales y los gobiernos no van a reparar en eso, vienen por todo, vienen por nuestros derechos, y entonces tenemos que decir que hay que actuar sin protagonismos
estériles y sin ambiciones personales. Antes que ambicionar cualquier cosa está la defensa de nuestros derechos. Y si no hacemos el Pacto Nacional de Jubilados y Pensionados, un Frente Amplio Nacional, entonces cada organización, ya sea asociación, federación o confederación o como se llame, vamos a hacer trabajos y luchas aisladas, y eso no nos va a poder hacer que nos defendamos adecuadamente de la embestida que viene por parte del sistema neoliberal. Hoy tenemos que reflexionar, particularmente hoy los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque no hacerlo así, después entonces, si no logramos que se respeten nuestros derechos, nos vamos a ver en un trance muy difícil de poder culpar a los dirigentes sindicales o a los de la Confederación de Jubilados y Pensiones de Adultos Mayores, a la que pertenecemos nosotros, para de ahí sacar toda nuestra amargura porque no nos supimos defender. Es tiempo de la acción, es tiempo del trabajo, es tiempo de la intención y el entendimiento de que estamos ante un gobierno y ante un sistema capitalista que no va a reparar la afiliación que tengamos o la edad que tengamos. Ellos pretenden, así como se ha hecho en Alemania, en Grecia, en España, en Bélgica, etcétera, hacerlo en México. Si nosotros no somos capaces de organizarnos, nos van a partir el eje, y no esperemos a que nos partan el eje para podernos defender, compañeras y compañeros. Quiero entonces, pues, de manera sucinta, decir lo siguiente. Estos 4 años y más que hemos enfrentado un conflicto en el que nos metió el borracho de Calderón, nos han enseñado muchas cosas, pero dentro de ellas nos han enseñado a que en México se juega mucho a la simulación, a que cuando pedimos apoyo solidario nos han dicho que sí, nos han dicho que nos apoyan y aventan un discurso o hacen presencia, pero al final se apartan, se van. Y entonces hemos aprendido que hay poca fraternidad, poco entendimiento, poca intuición de la lucha de clases, y entonces por eso el sindicato ha impulsado la creación, la fundación de una nueva central de trabajadores. Esto se hizo en un evento en la Universidad Obrera, porque nos encontramos con que es nuestro conflicto, es nuestro problema, y aquel dirigente de un sindicato o de una asociación o de una unión se avienta un rollo y con eso piensa que ya nos está ayudando y nos dejan en la estacada. Por eso entonces es un proyecto que impulsó, promovió y desarrolló el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Y qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que cuando fuimos a pedir apoyo a las organizaciones políticas, a los partidos políticos, pues nos dejaron en el desamparo prácticamente, porque no le quisieron entrar al rollo de una controversia constitucional para tirar el decreto. Tampoco le entraron al rollo de la defensa de las iniciativas que presentamos en el Congreso de la Unión. Entonces, no podemos confiar en ningún partido político. Ninguno de los que existen nos han dado garantías de que están luchando por los intereses del pueblo. La gran mayoría de ellos están entregados a los intereses del gran capital y de la burguesía. Esa es una realidad. Y los gobiernos que han llegado por el manejo mediático descomunal, por los compromisos que se tiene con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tampoco son de confiar. Y entonces el sindicato en el Estadio Azteca en el 2010 lanzó una iniciativa de conformar una organización política del pueblo de los trabajadores, porque necesitamos instrumentos y herramientas que nos permitan defendernos ante las agresiones del sistema neoliberal, de la doctrina neoliberal, y ante la simulación política de los partidos políticos y de los sindicatos mismos con sus federaciones o uniones. Y este impulso que se viene dando, el sábado pasado, estuvimos aquí presentes en una asamblea de balance sobre cómo va caminando la organización política del pueblo y los trabajadores.
Y queremos decir que, estando aquí presentes, nos dimos cuenta que asistieron compañeras y compañeros, muchos de ellos jóvenes, para mantenerse en la organización política del pueblo de los trabajadores, de Mexicali, de Jalisco, de Michoacán, del Estado de México, de Querétaro, de Guerrero, etcétera, etcétera, y se subieron aquí a hacer un balance de cómo han trabajado por la organización política del pueblo de los trabajadores. Entonces, compañeras y compañeros, estamos ante un escenario muy difícil. Sigamos construyendo, mantengamos la unidad imperecedera del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque tenemos fortalezas. La unidad es nuestra fortaleza, la no liquidación es nuestra fortaleza, y la lealtad y la acción son fortalezas del Sindicato Mexicano de Electricistas que tenemos que aprovechar para resolver el conflicto pronto, ya muy pronto, de las jubilaciones a través de una pensión vitalicia y la recuperación del empleo de la mismísima resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeros y compañeras. Mantente alerta a nuestra transmisión.